Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en el Festival de San Sebastián, en un set audiovisual interior en el Hotel María Cristina, con Quinótico patrocinado por Repsol. Vamos a hablar con el protagonista y el director de una película que se ve en galas de Radio Televisión Española que se llama La Tregua. Mi Ángel Vivas, Aaron Piper, bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Cuántas veces os han preguntado hoy por lo frío entonces? Bueno, la verdad es que la película hacía Sí. frío. Y sobre todo, se siente, más que Se hacía transmite, frío, ¿no? se transmite el frío. Se siente, viendo la película, sientes el frío Sí. que tuvieron que pasar de verdad, ¿sabes? Y es de verdad, no hay nada fingido. El cine, el cine. ¿Cuál fue el origen de La Tregua para ti, Miguel Ángel? ¿Por qué querías contar esta historia? Yo creo que porque está más. Es más. A ver, no quiero decir la palabra necesaria. Yo creo que necesaria es que es salvar vidas o parar un genocidio. Esto es una película, simplemente. Pero sí creo que es una película que está en un momento que puede venir bien y nos puede hacer reflexionar. La película habla de estos prisioneros republicanos y nacionales que acabaron en unos campos de trabajo soviéticos y cómo para sobrevivir en ese campo deciden hacer una tregua ideológica y en ese momento empiezan a mirarse como seres humanos y empiezan a reconocerse. Y creo que eso es algo que nos salvaría y nos ayudaría mucho. Yo sigo, perdón, ya voy rápido. Quería decir una cosa, que era, aunque suene naif, yo sigo pensando que el ser humano es buena persona. O sea, y lo digo de verdad, lo pienso de verdad. Creo que hay un problema que ponemos la ideología por encima de los principios. Y hay cosas que estoy convencido que a todo el mundo nos parecería aberrantes si no fuera porque por las ideologías tenemos que justificar ciertas cosas. No, y además la película retrata una polarización entonces entre republicanos nacionales que de otra forma sigue muy presente ahora en España y en el resto de países de Occidente. Sí, sobre todo no solo en España, sí, ojalá fuera solo en España. El problema es que cada vez estamos más separados, esa polarización está cada vez mucho mayor, pero ya cuando hace 3 años cuando empezamos a hablar del proyecto, a escribirlo y todo, ya era vigente la historia y si lo hubiéramos hecho hace 10 años también hubiera sido vigente, si lo hubiéramos hecho hace 20 años también. Yo espero que dentro de 20 años ya no haga falta este tipo de películas. Aarón, aquí tienes que hacer muchas cosas. Es un rodaje muy físico. Hay momentos donde también hay que hablar ruso. ¿Qué fue lo que más te interesaba a ti y lo que más te costó después en proyecto, en el rodaje? Em, lo que más me interesó es la historia. Es un protagonista súper jugoso, ¿no? Porque hacer también de un soldado, participar en una historia inspirada en hechos reales, em, que transcurre toda en una misma localización, que es ese gulag, de lo que habla la responsabilidad de hacer algo así. Me atrajeron muchas cosas. Y luego en set, bueno, son así lo más duro te diría que es muchas horas de rodaje, mucho tiempo también de make-up, mucho tiempo de vestuario, mucho tiempo de preparar. El ruso también fue una, ¿te acuerdas? Fue una cosa, porque se movieron unas cosas, pensaba que iba a tener más tiempo para preparármelo, al final cosas del rodaje meteorológicas, al final no. Muchos retos, pero al final también es para lo que nos metemos en esta profesión. Pero qué maravilla, con perdón, cómo quedó lo de los rusos. O sea, ves la Sí, me película, alegro mucho, sí. yo de verdad, te lo decía en el rodaje, es que no sé, mira que se lo estoy pidiendo yo que lo haga, pero no sé cómo narices puedes conseguir Ya. hacer las secuencias en ruso y que Yo encima tampoco. que hay un coach ruso y decía, no, suena perfecto. Los protagonistas de esta historia son Reyes y Salgado, Miguel Herrán y Aarón Piper. ¿Cómo fue el proceso de investigación por vuestras dos partes de estos personajes reales? ¿Hablasteis con herederos, Sobre con su todo, familia? sobre todo Miguel Ángel hizo un gran trabajo ¿no? de investigación, de leer libros, de ver películas, ¿no? de documentarse a tope y luego nos lo transmitió a nosotros, ¿no? También previo a la película. El Rey y Salgado no son personajes reales. O sea, lo que hemos cogido es una historia real y lo que al final hemos intentado encontrarnos a nuestros personajes. Entonces, aparte de un trabajo de investigación de época, por supuesto, luego está la parte, lo que para mí me encanta del trabajo, pues la parte de composición, bueno, que me encanta porque no lo hago yo, lo hacen ellos, los actores. Y yo creo que ya hablamos mucho de muchas cosas, pero luego hay una verdad que la película, la idea era hacer una película que fuera una película humanista, que hablara del ser humano, de la condición humana, las relaciones entre ellos.
Entonces ahí yo puedo ayudarles en muchas cosas, pero cuando el doctor se quita, se pone la cámara, se dice acción y eso o el actor o te lo da o lo tiene o no lo tiene. Y ahí sí es verdad que tuve mucha suerte, que entendieron muy bien la película y regalaron, a mí por lo menos, y a la película sé que también, nos regalaron unos personajes que no son personajes, son personas. ¿Cómo se recrea un gulag soviético dentro del cine español en una película que yo no sé si lo he visto antes? Pues la idea al principio era irnos a Kazajistán a rodar la película, en Gulag de verdad, pero fue imposible. O sea, hubieron muchos jaleos de seguros, de tal, y al final se decidió No, que y hubiese sido hubiese una toda una locura. aventura. Hubiese una locura que también me apetecía mucho. A mí esa aventura me apetecía mucho, a la vez que me daba mucho respeto. Luego se vio que era inviable Mm. y se decidió algo increíble, que fue construir 10.000 metros cuadrados, construir aquí la Gulag. Entonces, ellos han vivido en una Gulag de verdad, no es digital ni nada de eso, están viviendo allí. Cuando se tiran al suelo, al barro, se están tirando al suelo. Cuando los meten, bueno, todo lo que se ve. Y una cosa que se ve en la película, y lo digo de verdad, es con todo lo que sufrieron los actores haciendo la película, que se viera. O sea, que cuando la vea diga, "Jo, estos chicos de verdad lo han sufrido". Aaron, tú has sido, bueno, iba a decir niño actor, pero no, ya eras adolescente en 15 años y un día. Después actor juvenil. Pero ¿crees que esta película te coloca en otro lugar? Porque ya es un personaje como muy adulto, tienes otros, pero claro, es intenso lo que haces en esta película. Sí, imagino que es parte de la evolución. Me alegro también de poder hacer estos personajes pues, que no son pues, adolescentes o que no son que están en el instituto, ¿no? Con 28 años que tengo, pero sí, imagino que es parte de... Sí, me encanta, la Claro, verdad. es que los 20 y pocos suelen ser años complicados porque como que cuesta colocarse. Es como, Sí. ¿qué me toca hacer? Porque no hay tantos Todavía personajes de 25 de padre realmente. no tanto, ¿no? Claro. Mm, sí. De padre joven, de padre joven. Mm. Quería preguntarte, Miguel Ángel, porque me llama mucho la atención, te lo decía antes de empezar la entrevista, la duración de la peli. Son 2 horas y media, es una peli épica. Em, Cuando tú vendes la película que quieres hacer, ¿qué te dicen? Cuando dices, tengo un guión que son, ¿cuántas páginas? 160. Eh, 90. Ah, solo 90. Ah, pues me llama la atención que sea solo 90 páginas para unos 150 minutos. Es que no hay muchas pelis largas en el cine español. La idea, en el guión se cuenta un poco lo que es la película, pero sí es verdad que la película, en esa idea humanista, humana de los personajes o de las personas, sí quería que nos pudiéramos hablar el tiempo que quisiéramos en cada escena, porque los personajes pudieran sentirla, improvisarla, vivirla y que la película fuera creciendo. Yo no creo en un guión cerrado, ni en una planificación cerrada, ni en un... Porque al final terminaría diciendo al actor lo que tiene que hacer. Oye, aquí quiero que llores un poco más o que llores un poco menos. No creo en el resultado, creo en la experiencia. Entonces, esta película, vamos a contar la experiencia de 10 personajes durante 8 años de su vida, en el que no solamente tienes que conocer a esos 10 personajes, tienes que conocer las relaciones entre ellos y cómo se van transformando a lo largo de estos 8 años. Entonces, eso son mucho tiempo para contar de muchos personajes. Y encima, otra cosa que hicimos en el guión era meter un cuarto acto. Tenemos el planteamiento y un desenlace, pero después del desenlace, que es cuando termina la guerra, hay un cuarto acto de algo que nadie se espera y que te lleva a la película, también lo trasciende a otro nivel. Entonces, a partir de ahí, empecé a sumar, digo, vale, 10 personajes, relaciones entre ellos, 8 años de su vida, su transformación, un cuarto acto. Digo, pues en hora y media no llego. Y luego tiene el carácter épico de las películas. Es algo que también se está perdiendo. Ese cine épico, ese cine de aventura. No es un cine de aventuras, pero el cine de aventura humanista. Yo siempre los referentes a esa película, pues sale de John Sturges, pero también tiene mucho del humanismo de Kurosawa o de Renoir, por ejemplo, que son directores que me encantan. También algo de cine clásico. La idea era hacer una película que estuviera rodada muy moderna, un estilo que me gusta mucho, de estar encima de los personajes, con el diafragma muy abierto, bla, 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 pero que a la vez lo que quería es que cuando el público la viera, sin perder esa modernidad, tuviera la sensación de que está viendo una película clásica. ¿Le recomendaste alguna a Miguel y a Aarón para que la vieran, para que se metieran ahí un poco en el tono de la peli? Sí, hicimos una muy buena lista de películas, pero de muchos tipos. Algunas eran por temas humanos, otras por cómo hablaban la gente en España de la época, otras, pero de lo que menos quería dar era películas de campos,
porque si no ya vas a imitarlo. Yo me vi muchísimo cine para la película, pero intenté evitar películas sobre campo de concentración. ¿Por qué? Porque iba a ser muy cómodo, muy fácil, aunque fuera inconscientemente, recrear algo que ya ha hecho otra persona. Digo, aquí vamos a contar nuestra historia y al final la historia es la de los personajes. Entonces, centrémonos en los personajes. Sí les di alguna película como de referente, pero para que vieran la camaradería entre ellos. Los rangos, cómo se hablan en los militares y tal, en el ejército, cómo se hablan según el rango de cada uno, cómo se relacionan entre ellos. Ese tipo de referencias, o sea, las que dábamos más que poner una película de un campo de concentración. Sí, sí. Hablaba Miguel Ángel de que le gustaba que hubiera libertad en el set para que pudierais jugar con cosas. ¿Cómo es improvisar cuando, claro, las condiciones os juegan en contra? Ya es bastante complicado lo que está en la página, lo que está pasando alrededor y de repente decir, bueno, vamos a ver qué pasa, qué podemos hacer entre todos. Sí, o sea, el guión ya de por sí estaba muy bien escrito. Entonces tampoco era una cosa. A lo que se refería Miguel Ángel también es que obviamente vimos todas las secuencias, nos leímos el guión de pe a pa varias veces, lo preparamos por así decirlo, pero hasta que uno no está en el set, hasta que uno no ha trabajado secuencias anteriores, ¿no? Para saber dónde colocarse en la que viene. Hasta que no estás pues, en ese comedor o en ese barracón o en ese tal, hasta que no notas la energía del lugar, de tal, pues nacen muchas cosas nuevas, ¿no? Y a eso se refiere, sobre todo de cómo afrontar esa secuencia, ¿no? Desde qué lugar. Tenía algo de comunitario también esta película, porque claro, es en pantalla desde luego, y luego si encima habéis estado rodando afuera y demás, se buscaba crear esa piña también para que Sí, apareciera sin duda, en la pantalla. sin duda, y esa piña la había desde actores hasta equipo técnico, hasta íbamos todos a una, o sea, literal era ir a rodar, ir a dormir, ir a rodar, ir a dormir durante 3 meses en el mismo campo. Han pasado miles de cosas, ¿no? En el rodaje, miles de cosas. Pero todos confiábamos ciegamente en el proyecto y creo que eso ha hecho que salga lo que sale y que se transmita esa dureza y ese malestar, ¿no? Por así decirlo, se transmite por eso, porque sí. Mira, Ángel, has hecho películas de género, de terror, has hecho thriller en plano único como Secuestro, thriller psicológico. ¿Dónde crees que te lleva esta película? ¿O qué te ha aportado? ¿Cómo te ha transformado como director La Tregua? Me ha transformado en conocerme un poco más y en conocer. Siempre cada película que haces te cambia, para lo bueno y por lo malo. Normalmente es por lo bueno, porque eres un poco más viejo en cada película y no solamente por cumplir años. Esta película, lo que más me enfrenté, lo que contaba antes, de los puntos de vista. Si ve tu hijo, por ejemplo, seguimos a un personaje y planteamos los dilemas morales de la película a través de lo que le pasa a él y lo que decide hacer. En Asedio, lo mismo, seguimos a una policía con unos dilemas morales y la seguimos a través de las decisiones que toma con esos dilemas, vamos cambiando, pero estamos con su punto de vista. De repente en esta película eran muchos dilemas morales, muchos personajes y muchos puntos de vista. Y lo que me ha transformado es enfrentarme a esto. Y luego la idea de lo que de transformar como director que me preguntas, también lo de enfrentarme a un cine más abierto, no ya en lo comercial, que lo es por supuesto, sino en lo clásico. Me apetecía que esta historia tiene muchos elementos para buscar el espíritu del cine clásico. No la planificación del cine clásico, que me he ido a otro sitio, nos hemos ido a otro sitio, pero sí que tiene un espíritu emocional de estar viendo una película de cine clásico. Las otras no lo llevaba por ahí. Y la película depende mucho de ahí de la química de esos dos personajes protagonistas. Tú ya habías trabajado con Miguel en la primera temporada de Elite. ¿Cómo ha sido ese reencuentro cuando también estáis en otro lugar de vuestra vida? No ha pasado tantos años, pero bueno, unos pocos ya. Y en una película como esta. Sí, ya han pasado unos pocos años. Él ha sido padre, o sea, quiero decir, han pasado cosas en el entretiempo. Pero Miguel es un gran actor, yo creo, de nuestra generación. Me llevo bien con él y ha sido una bonita experiencia, sí.
Nos gusta terminar estas entrevistas en Quinótico preguntando por una película que os gustaría haber visto cuando tuvierais 18 años, que quizás os hubiera abierto la mente sobre cómo os enfrentáis al cine o por lo que sea, o por una cuestión personal. Yo es que creo que he visto que las grandes películas que han marcado mi vida y todo creo que han sido antes de los 18. Miguel Ángel. No, es que yo voy a decir lo mismo. Es que yo era el friki del cine. Yo me escapaba, bueno, me escapaba, ¿no? Yo con 14 años, pues me cogía. Me iba a los cineclub, al cineclub de UGT, me acuerdo que me iba todos los días después de clase a ver películas y con 15 años pues descubrí a Reyer, a Bergman, a Cocteau y me ha gustado mucho el cine desde pequeño. Luego encima mi padre tenía un videoclub que de pequeños pues, podía coger las películas gratis y ya que con 16 años ya me había visto, por ejemplo, a Bergman, a Cocteau, a Renoir, a un montón de directores, o bueno, ya el cine clásico ni te cuento. Entonces, por supuesto que cada día descubro películas nuevas, pero las películas que me hicieron amar el cine y querer hacer cine, Fueron previas, ¿no? eso es. Sí, yo creo que también. Si no las ves con esa edad, yo creo que luego ya no vas a querer ser director de cine. Yo sí puedo, bueno, no me lo recomendé tampoco, pero sí lo que me hizo que era hacer cine, porque me encantaba el cine desde pequeño, pero tampoco decía yo de mayor voy a hacer esto. Pero fue leyendo un libro que lo leí fueron 15 años o 14, que se llamaba Esculpir en el tiempo, de Tarkovsky. Y porque fue también ese ciclo de UGT, echaron un ciclo de Tarkovsky y dije, esto es increíble. Y busqué el libro que había y ese fue, había una pasión ahí sobre el cine y la poesía en Esculpir en el tiempo, que fue lo que dije, oye, a lo mejor esto no solamente es un hobby de esto de ver películas, sino que a lo mejor voy a ir por aquí. Y mira lo que pasó. Estamos en San Sebastián presentando La Tregua. ¿Cuándo se estrena en cines? 10 de octubre. Ah, bueno, no hay que esperar Ya. mucho para que la gente la descubra. Muchas gracias y disfruta de San Sebastián. Muchas gracias a ti. Muchísimas Seguimos gracias. aquí con más entrevistas en Quinótico. Hasta pronto.